Bienvenidos a esta charla sobre la jubilación. La he titulado La pensión de jubilación en 2025 porque analizaremos también las modificaciones legislativas que tendrán lugar en abril de 2025. Es una modificación legislativa que ya se ha aprobado, que se convalidó en el Congreso de los Diputados hace unos días, por lo tanto, está en plena vigencia. La idea es que proporcionar una visión de conjunto de la pensión de jubilación, cómo está diseñada. Y la primera reflexión, vamos a empezar con una reflexión, es que el INS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tiene un verdadero problema de información con los ciudadanos sobre la pensión de jubilación. ¿Por qué? Porque es una pensión que es muy compleja, con mucha casuística, con muchas modificaciones legislativas. Y esta complejidad viene motivada pues, por una realidad social. Hay unas tendencias a largo plazo que condicionan ese diseño de la pensión de jubilación. Y estas tendencias son, la primera es la disminución de la mortalidad. Son todo noticias positivas, tendencias positivas. La disminución de la mortalidad se debe pues, a que tenemos una sanidad que proporciona vidas más largas y más saludables. Vivimos más tiempo y con mejor calidad de vida. Pero esto en el sistema de pensiones, ¿qué provoca? Provoca que cada vez haya más pensionistas, estamos en 12 millones de pensionistas en la actualidad, y además provoca que cada vez el tiempo de cobro de la pensión sea mayor. Estamos en una media de 22 años de cobro de la pensión y en poco tiempo se estima que llegaremos a los 25 años. Esto, por supuesto, tensiona las cuentas del sistema de pensiones. La segunda tendencia a largo plazo es la disminución de la natalidad, que también es una buena noticia, por supuesto. Bueno, no es una buena noticia, en este caso no es una buena noticia la disminución de la natalidad. Lo que provoca en el sistema de pensiones es que tenemos una población envejecida, con más personas mayores que respecto a personas jóvenes. Y esto lo tenemos que enlazar con el modelo de sistema de pensiones que tenemos aquí en España, que es un sistema de reparto. ¿Qué significa un sistema de reparto? Significa que las generaciones de ahora, los jóvenes de ahora, pagan con sus cotizaciones mes a mes las pensiones de nuestros mayores. En ese sentido, hay una solidaridad entre generaciones. Pero, claro, se estima que por cada pensionista, para que el sistema sea viable, por cada pensionista como mínimo tiene que haber dos cotizantes, dos personas que estén trabajando y que con sus cotizaciones puedan hacer frente a la pensión de jubilación de esa persona mayor. Ahora, en la actualidad, estamos en 2,4. La proporción es buena, pero claro, porque estamos en una época con mucho empleo, se ha creado mucho empleo. Y la tercera tendencia, muy importante, es el aumento de las mujeres en el mercado de trabajo. Este aumento de las mujeres en el mercado de trabajo lo que ha provocado es cambios en el diseño del sistema de la pensión de jubilación. Lo veremos sobre todo cuando veamos cómo se tratan los tiempos parciales. Veremos también que hay bonificaciones en cuanto a periodo cotizado o complementos por el hecho de haber tenido hijos, y esto es provocado por el hecho de que las mujeres cada vez se han incorporado al mercado de trabajo y acceden a la pensión de jubilación. Y además, a todas estas tendencias hay que añadir el fenómeno del baby boom, que estamos en
en pleno momento en el que buena parte de estas personas del baby boom, que somos todos los que nacimos en la década de los 60 y principios de los 70, ahora nos estamos jubilando. Claro, hay muchas personas del baby boom que se jubilan, que dejan de cotizar, y eso provoca que haya más pensionistas de jubilación, y por lo tanto produce, podríamos decir, un estrés en el sistema de pensiones español. Las modificaciones legislativas, y veremos que van en ese camino, tienen en cuenta esta realidad social. Y empezamos ya de lleno al analizar la pensión de jubilación. Empezamos con las modalidades de la jubilación. ¿Qué modalidades de jubilación existen en el sistema español de pensiones? Pues tenemos una jubilación ordinaria, que es cuando te jubilas a la edad ordinaria de jubilación, y después tenemos jubilaciones anticipadas, cuando te puedes jubilar con una edad inferior a la edad ordinaria. Analizaremos todas estas modalidades de jubilación, pero con una penalización. Y dentro de esas modalidades de jubilación tenemos la voluntaria, cuando el cese en el trabajo es voluntario. Tenemos también una jubilación anticipada que llamamos involuntaria, cuando el cese de trabajo está provocado por un despido. Y también consideramos que es jubilación anticipada cuando hay bonificaciones por edad. Hay determinados colectivos, discapacitados o por razón del trabajo, en los que hay unas bonificaciones de edad. También son jubilaciones anticipadas. Y también es jubilación anticipada lo que llamamos jubilación parcial, cuando se compatibiliza el trabajo, parte de la jornada de trabajo, con un porcentaje de la pensión de jubilación, y a cambio la empresa se compromete a contratar a un sustituto para que sustituya al jubilado parcial. Cuando accedes a la pensión de jubilación más allá de tu edad ordinaria de jubilación, o sea, se demora la edad, le llamamos jubilación demorada, y en ese sentido hay beneficios. Beneficios en cuanto a porcentaje. Una vez que ya estás jubilado, se puede compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, con unos requisitos y unas condiciones. Y ahí hablaremos también de todas estas modalidades de jubilación. Cuando ya se ha reconocido la pensión de jubilación, hablaremos de la jubilación activa, de la jubilación flexible y de otras compatibilidades de la pensión de jubilación con el trabajo. Estas serían las modalidades de jubilación. Y vamos a analizar, en primer lugar, la jubilación ordinaria, aquella a la que se accede cuando se alcanza la edad ordinaria de jubilación. Bien, ¿cuál es la edad ordinaria de jubilación? Porque la edad ordinaria de jubilación, de acuerdo con esa realidad social que hemos visto, esas tendencias, a largo plazo, la edad ordinaria de jubilación se ha retrasado. Inicialmente, hace muchos años, todo el mundo tenía la misma edad ordinaria de jubilación, los 65 años. Ahora no. Ahora cada uno tiene una edad ordinaria de jubilación diferente. Por lo tanto, se vincula la edad de jubilación a la esperanza de vida. Se adapta. Y además se favorece la prolongación de la vida laboral. Se dan beneficios si se retrasa esa edad ordinaria de jubilación. Beneficios en cuanto a la cuantía. Cuestiones relacionadas con la edad. La jubilación obligatoria. En España no hay una edad obligatoria de jubilación. La jubilación es voluntaria. Hay que cumplir una serie de requisitos, pero una vez que los cumples, no hay una edad obligatoria para jubilarse. ¿Y
¿Qué edades de jubilación se pueden elegir? Pues tendríamos una jubilación ordinaria que da derecho al 100% de la pensión. Tenemos también una jubilación anticipada, cuando se anticipa la edad, que hay que cumplir una serie de requisitos y una vez que accedes a esa jubilación anticipada, la pensión se reconoce, pero con una penalización por haber anticipado la edad. Y tenemos una jubilación a una edad posterior a la edad ordinaria de jubilación. Y en ese caso hay beneficios en cuanto a la cuantía. ¿Cuál es la edad ordinaria de jubilación? Pues la edad ordinaria de jubilación depende tanto de la edad biológica como depende de la carrera de cotización. La carrera de cotización quiere decir la vida laboral, cuánto periodo cotizado acreditamos. Y hay tres posibilidades. Puede ser que, de acuerdo con esa carrera de cotización, la edad ordinaria de jubilación sean los 65 años. Si la carrera de cotización es pequeña, no se alcanza esa carrera completa de cotización en 2025, la edad ordinaria de jubilación serían los 66 años y 8 meses. O la tercera posibilidad sería que la edad ordinaria de jubilación fuera cuando se alcanza esa carrera completa de cotización. ¿Y cuál es la carrera completa de cotización? Pues hay un periodo transitorio, una aplicación paulatina que acaba en 2027 y que en 2025 la carrera completa de cotización son 38 años cotizados y 3 meses. Esa es la carrera completa de cotización. Aquellos que acreditan 38 años cotizados y 3 meses, su edad ordinaria de jubilación son los 65. Se pueden jubilar, como es la edad ordinaria, con el 100% de la pensión de jubilación. Aquellos que no acreditan 38 años y 3 meses cotizados, su edad ordinaria de jubilación en 2025 son los 66 años y 8 meses. Pero puede ocurrir que entre tanto cumpla esa edad ordinaria, esa carrera completa de cotización, que en el momento en que cumple los 65 años no acredite los 38 años y 3 meses, pero al poco tiempo ya sí los acredite. Pues cuando acredite esa carrera completa de cotización, esa será la fecha de su edad ordinaria de jubilación. Por lo tanto, tenemos tres posibilidades: 65 años, 66 años y 8 meses y cuando se acredita la carrera completa de cotización. Esa sería la edad ordinaria. Y ahora la pregunta es: ¿qué periodo, qué cotizaciones se computan para acreditar esa carrera completa de cotización? Esos 38 años y 3 meses cotizados. ¿Qué cotizaciones se computarían? Pues la primera es el periodo cotizado efectivamente cotizado. El periodo trabajado y cotizado. Esa sería la primera cotización. En segundo lugar, también computaríamos los días por parto. ¿Qué significa los días por parto? Son periodos asimilados a cotizados. Realmente no se han cotizado, pero son periodos acotizados que se reconocen a las mujeres por el hecho de haber tenido hijos. Pero tiene unos requisitos, que es que en el periodo posterior al parto tiene que ser un periodo sin cotizar. Y el beneficio al que tienen derecho es 112 días cotizados por cada hijo, y si fuera un parto gemelar añadiríamos 14 días por el segundo hijo. Si tuviera 3 hijos, pues sería 112 días más 14 días por el segundo, más 14 días por el tercero. Estos son días asimilados a cotizados y que sirven además para todo. Para el cálculo de la cuantía y para determinar también los requisitos para la pensión de jubilación. El requisito es que, la referencia sería el parto y en el momento posterior al parto que no haya cotizaciones,
porque si es una mujer trabajadora con cotizaciones o funcionaria con cotizaciones, pues ahí ya no tendría derecho a este beneficio de los 112 días. Tiene que haber aquí, hay una laguna de cotización, que le llamamos. La siguiente cotización que también tendríamos en cuenta para determinar esa carrera completa de cotización, para determinar la edad, es la excedencia por cuidado de hijo y la excedencia por cuidado familiar, hasta un máximo de 3 años, tanto en uno como en otro. El máximo de periodo asimilado a cotizado son 3 años. Se reconoce tanto a hombres como a mujeres. En los días por parto solamente se reconocen a las mujeres. La excedencia por cuidado de hijo y por cuidado familiar tienen derecho hombres y mujeres. Y se reconoce por el periodo de la excedencia, con el máximo de 3 años. Si la excedencia por cuidado de hijo o por cuidado familiar fuera superior a los 3 años, porque el convenio colectivo lo permite, en ese caso el límite serían los 3 años. Y en el caso de los hijos, además, los 3 años se computan desde el nacimiento. Si la excedencia la cogiera en un momento posterior, pues serían 3 años desde el nacimiento. Ese sería el límite. También lo computaríamos. Son periodos en los que no se cotiza, porque no hay una prestación de servicios, no se trabaja, no hay salario y no se cotiza, pero a efectos de las prestaciones de la seguridad social, y en este caso de la jubilación, son periodos asimilados a cotizados que se computan para todo. Bien. El tercer, el cuarto periodo que tendríamos en cuenta como periodo cotizado, periodo asimilado a cotizado, es el beneficio por cuidado de hijos. El beneficio por cuidado de hijos, no hay que confundirlo con los días por parto. Los días por parto solamente se reconocen a las mujeres. Son 112 días posteriores al parto. El beneficio por cuidado de hijos se puede reconocer tanto a hombres como a mujeres. Y en un periodo, el lapso de tiempo que hay que tener en cuenta es, con referencia siempre al nacimiento del hijo, en los 9 meses anteriores y en los 6 años posteriores al nacimiento, tiene que haber un periodo sin cotizar de 270 días. Bueno, como máximo. El periodo que se reconoce es como máximo 270 días. Y para reconocerlo tiene que ser en el momento posterior o bien a un cese en la relación laboral o bien a un fin del cobro de la prestación de desempleo. En ese momento que hay un cese, por ejemplo, de la relación laboral, si hay un periodo sin cotizar, le podemos reconocer hasta 270 días como cotizados, días asimilados a cotizados. Y se reconocen tanto a hombres como a mujeres y se tienen que poner de acuerdo, no a los dos. Por el mismo hijo se reconoce a uno o a otro de los progenitores, no a los dos. Si no hay acuerdo, pues se le reconoce a la mujer. Por esa razón, cuando se le reconoce al hombre, la mujer tiene que autorizar expresamente con su firma que desea o que permite que se le reconozca al hombre, porque si no, directamente se le reconoce a la mujer. Y por último, como periodo asimilado a cotizado, que también se puede tener en cuenta para acreditar esa carrera completa de cotización que nos permitirá determinar la edad de jubilación, son los periodos asimilados como consecuencia de violencia de género. Estos periodos asimilados por violencia de género es en el caso de que la mujer trabajadora voluntariamente suspende el contrato de trabajo porque es víctima de violencia de género. Y en este caso el beneficio es de 6 meses en cuanto a periodo cotizado, que un juez puede prorrogar hasta un máximo de 18 meses.
este periodo cotizado sirve también para todo, para determinar la edad de jubilación y para determinar la cuantía de la pensión de jubilación. Bien, hemos visto la edad. ¿Cuál es la edad ordinaria de jubilación? Porque la edad ordinaria de jubilación, una vez que ya la determinamos, nos servirá también para determinar cuánto podemos anticipar en el caso de que accedamos a las jubilaciones anticipadas. Y cuánto podemos demorar la pensión de jubilación con los beneficios que eso conlleva. Vamos ahora con el segundo requisito, que es el periodo mínimo de cotización. Bien, para tener derecho a la pensión de jubilación se necesitan acreditar 15 años cotizados a lo largo de toda la vida laboral. Este sería lo que llamamos periodo genérico. 15 años cotizados en toda la vida laboral, pero de esos 15 años, 2 años tienen que estar comprendidos en los últimos 15. Desde el momento en que se causa el derecho a la pensión de jubilación, en los 15 últimos años tiene que haber 2 años cotizados, y a ese le llamamos un periodo específico. Hay que cumplir los dos requisitos, tanto el periodo genérico como el específico, porque aunque se cumpla el periodo genérico de 15 años cotizados en toda la vida laboral, si de esos 15 años no hay 2 cotizados en los últimos 15, no se tiene derecho y la pensión se deniega. Bien, este requisito de periodo mínimo de cotización es independiente de la manera en la que se accede a la pensión de jubilación. Es igual que se acceda a la pensión de jubilación en situación de alta, porque se está trabajando y se está cotizando a la Seguridad Social. En situación de no alta, que también se puede acceder a la pensión de jubilación, o en asimilada al alta. ¿Qué significa asimilada al alta? Este es un concepto que tenemos que conocer porque lo veremos también como un requisito imprescindible en las jubilaciones anticipadas voluntaria e involuntaria. En la jubilación ordinaria se puede acceder en situación de no alta, pero en las jubilaciones anticipadas no se puede acceder desde situación de no alta. Hay que estar en alta o asimilada. ¿Y qué significa asimilada al alta? Que es un concepto que es muy común en el ámbito profesional en el que nosotros nos movemos, pero sin embargo los ciudadanos no lo conocen, no lo saben. Situación asimilada, y es muy importante, la situación asimilada al alta es cuando el trabajador no realiza un trabajo efectivo, pero que a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, su situación es similar a la de alta. Por ejemplo, cuando se está percibiendo la prestación de desempleo contributivo o cuando se está percibiendo el subsidio de desempleo, el más común es el subsidio de desempleo para los mayores de 52 años. Son situaciones que además el trabajador está cotizando, pero no está realizando un trabajo efectivo. Por lo tanto, se consideran, a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, situaciones asimiladas al alta. Situación asimilada al alta también es cuando se está lo que llamamos paro involuntario. Significa que el trabajador no trabaja, no realiza una actividad laboral, pero está como demandante de empleo. Esa demanda de empleo le permite, a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, estar en situación asimilada al alta. Y esto es muy importante. A veces los ciudadanos no son conscientes de la importancia de mantener la demanda de empleo, aunque solamente sea para las prestaciones de la Seguridad Social. A veces no cumplen los requisitos porque no cumplen este requisito de estar en asimilada al alta. Bien, para acreditar este periodo mínimo de cotización, que hemos dicho que son 15 años cotizados, 2 años en los últimos 15, las cotizaciones que tenemos en cuenta son las mismas que hemos analizado para determinar la edad de jubilación, las mismas, salvo hay una excepción, que es el beneficio por cuidado de hijos, que es hasta 270 días. Este periodo asimilado a cotizado de 270 días
sirve para determinar la edad de jubilación, lo computaríamos, para determinar esa carrera completa de cotización, pero no serviría para acreditar el periodo mínimo de cotización, los 15 años cotizados. No serviría, no lo computaríamos, pero sí que computaríamos los días por parto, en el caso de las mujeres, o la excedencia por cuidado de hijo o por cuidado de familiar. Bien, y en este apartado de periodo mínimo de cotización tenemos que hablar de los tiempos parciales, porque además en la última reforma de pensiones, la que se acaba de publicar, que es de diciembre, del 23 de diciembre, hay modificaciones respecto a los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos es también un colectivo que se considera como trabajadores a tiempo parcial. Bien, este es un buen ejemplo, el tratamiento de los tiempos de los contratos a tiempo parcial en el sistema de pensiones español es un buen ejemplo de cómo la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo condiciona el diseño de la pensión de jubilación o de las pensiones en general. Y para explicarlo, bueno, pues siempre me gusta poner cómo se inició todo, poner el ejemplo de cómo comenzó el caso concreto que provocó este cambio legislativo, además, que es muy importante. Tradicionalmente, yo cuando me incorporé a la seguridad social, el tratamiento que se realizaba con las personas, con los trabajadores a tiempo parcial, que tenían un contrato a tiempo parcial, era que para considerar ese periodo como cotizado se asimilaba a tiempo completo. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, una persona que estuviera trabajando 10 años con un contrato a mitad de jornada, al 50%, lo asimilábamos a tiempo completo y solamente le computábamos como cotizado 5 años. Había trabajado el 50% de la jornada, pues le aplicábamos la parcialidad de ese contrato y le computábamos de 10 años trabajados, 10 años naturales trabajados, le computábamos a efectos de la Seguridad Social solamente 5 años. Esto provocaba que había muchas personas que habían trabajado toda su vida, pero con tiempos parciales muy pequeños, y no podían acceder a la pensión de jubilación en este caso porque le pedíamos 15 años cotizados, pero 15 años asimilados a tiempo completo. Bueno, pues todo se inició con el caso de una señora, una trabajadora de Barcelona, que trabajaba 4 horas haciendo la limpieza en una comunidad de vecinos y 4 horas a la semana. Eso supone un 10% de parcialidad, de jornada de trabajo. Estuvo trabajando 18 años, pero cuando solicitó la pensión de jubilación en el INS de Barcelona, el INS de Barcelona, con la legislación que existía en ese momento, porque estaba reflejada en una norma, se lo denegó, porque a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, aunque había trabajado 18 años, solamente acreditaba 3 años. La señora demandó y el juez que tenía que dictar sentencia presentó una cuestión al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Presentar una cuestión el juez significa que preguntó al Tribunal de Justicia de la Unión Europea si esa legislación era contraria a las directivas sobre seguridad social de la Unión Europea. Y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo, dictó una sentencia en 2012 en la que estableció que que efectivamente era contraria a la directiva sobre igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social. Es una directiva que es de 1978. ¿Y qué dice esa directiva? El artículo, que es el artículo 4, aplicable aquí en este caso, lo que dice es: el principio de igualdad de trato supone
la ausencia de cualquier discriminación por razón de sexo, tanto directa como indirectamente. Esa es la aplicación. Y aquí hay dos conceptos que son muy interesantes y muy importantes: discriminación directa y discriminación indirecta. Determinó que en este caso había una discriminación directa de las mujeres respecto a los hombres. ¿Por qué? Porque aunque la norma era neutra, se aplicaba igual a hombres y a mujeres, en la práctica los tiempos parciales afectaban más a las mujeres. Efectivamente, con datos estadísticos, los contratos a tiempo parcial sobre todo los ocupaban las mujeres. Por lo tanto, había una discriminación indirecta, y era contraria esa normativa a la Directiva Europea de Igualdad de Trato entre Hombres y Mujeres. La Seguridad Social, a raíz de esta sentencia, cambió la manera en la que se calculaban los tiempos parciales, pero sobre todo para determinar el periodo mínimo de cotización. Luego también hubo una sentencia con el mismo argumento de discriminación indirecta del Tribunal Constitucional, que declaró esa norma anticonstitucional. Y esto ha motivado que, bueno, pues que al final, a partir de 1 de octubre de 2023, que es cuando ya se modifica, porque se estableció un mecanismo solamente para facilitar el cumplimiento del periodo mínimo de cotización, pero no se modificó el cálculo de la cuantía. Y a partir de 1 de octubre de 2023, en los tiempos parciales, para determinar el periodo cotizado y para determinar ese periodo mínimo de cotización, ya se establece que día trabajado es día cotizado, con independencia de la jornada de trabajo que se realice. Da igual si el trabajo se realiza al 100% de la jornada, al 50% o al 10% de la jornada. Día trabajado se considera, a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, día cotizado. En ese sentido, una norma que perjudicaba a las mujeres, hemos ganado derechos en ese sentido y beneficia a todos los ciudadanos en general. La última reforma legislativa del sistema de pensiones establece también cambios en el tratamiento de los fijos discontinuos. Los fijos discontinuos son aquellos trabajadores que son trabajadores de temporada, trabajan, sobre todo se da mucho en la fruta. Son trabajadores que trabajan cuando les llaman porque es la temporada de la actividad del sector en el que realicen el trabajo, pero luego hay un tiempo en el que no trabajan. Mientras están trabajando, trabajan a tiempo completo, pero hay meses del año en los que no trabajan. Los fijos discontinuos se consideran trabajadores a tiempo parciales. Pero claro, mientras realicen el trabajo, como no es un contrato a tiempo parcial, es un contrato con una jornada del 100%. Solamente acreditan como cotizaciones el periodo que están trabajando y el resto del año ya no hay cotizaciones porque no trabajan. Pues para ayudarles en ese sentido, se ha establecido que al periodo cotizado, realmente cotizado, se le aplique un coeficiente del 1,5. Significa, por ejemplo, que un trabajador que trabaje 6 meses en el año, como fijo discontinuo, se considerará a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social, en lugar de 6 meses, 9 meses, porque le aplicaremos a esos 6 meses el coeficiente del 1,5. O, como el ejemplo que está en la diapositiva, una persona que acredita 10 años cotizados como fijo discontinuo, con 10 años no tendría derecho a la pensión de jubilación porque se requiere tener 15 años como periodo mínimo, pero si es fijo discontinuo le aplicaremos el multiplicador del 1,1 y ahí sí ya acreditará el periodo mínimo de cotización de 15 años.
Esta modificación legislativa entrará en vigor el 1 de abril de 2025. El Real Decreto Ley, es el Real Decreto Ley 11/2024 de 23 de diciembre, está aprobado, pero algunas de las medidas, la mayoría sobre en cuanto a pensión, la pensión de jubilación, entrarán en vigor el 1 de abril de 2023, porque así lo establece expresamente. 25, perdón. El Real Decreto está vigente, pero estas medidas en concreto entrarán en vigor unos meses más tarde, el 1 de abril. Y, por último, el otro requisito, hemos visto los requisitos para acceder a la pensión de jubilación, la edad, el periodo mínimo de cotización, y el tercer requisito es para aquellos trabajadores que son los responsables en el pago de las cotizaciones, son los autónomos, los artistas, por ejemplo, que son ellos son los responsables del abono de esas cotizaciones en la tesorería, tienen que estar al corriente en el pago de las cuotas. Si cumplen el resto de los requisitos, pero tienen alguna deuda con la tesorería sobre cuotas, la pensión de jubilación se deniega. Bien, hemos visto los requisitos de la pensión de jubilación ordinaria. Vamos a ver ahora la cuantía, cómo se calcula, cuál es el importe que se tiene derecho a percibir. Pues la pensión depende, hay que determinar una base reguladora, ahora explicaremos cómo se calcula la base reguladora, y a esa base reguladora se le aplica un porcentaje. Ese porcentaje depende del periodo que se tiene cotizado, de acuerdo con las cotizaciones que hemos visto que se tienen derecho. La base reguladora. La base reguladora se tiene en cuenta para calcular la base reguladora las bases de cotización, y a veces es muy fácil confundir los dos conceptos, bases de cotización con base reguladora de la jubilación o de las prestaciones de la seguridad social en general. Son conceptos diferentes. La base de cotización. La base de cotización, de manera, en síntesis, de manera sencilla para que se pueda entender, estaría compuesta por el salario bruto y la parte proporcional de pagas extras. Esa sería la base de cotización, por la que los trabajadores mes a mes cotizan. Y esa base de cotización nos va a servir para calcular después la pensión de jubilación. La base reguladora, en cambio, es una fórmula, lo podríamos llamar así, es una fórmula que utiliza las bases de cotización para determinar la cuantía de la pensión de jubilación. ¿Y qué periodo de bases de cotización se tienen en cuenta? Pues se tienen en cuenta actualmente 25 años. 25 años que son mes a mes 300 meses de bases de cotización. Pero hemos dicho que en las bases de cotización están incluidas la parte proporcional de paga extra. Para detraer o para restar esa parte proporcional de paga extra a la suma de esas 300 bases de cotización, de esas bases de cotización de 25 años, se divide para 350, porque 50 son dos pagas extras al año durante los 25 años. ¿Por qué? Porque si no cobraríamos más de pensión de jubilación que trabajando, porque cuando percibimos el salario no nos abonan la parte proporcional de paga extra. El pensionista cobrará su paga extra en junio y en noviembre. Bien, con esa fórmula se calcula la base reguladora. Este sería, por ejemplo, sería un caso real, un cálculo de base reguladora. No se ve bien, pero lo que vemos ahí serían las bases de cotización de esos 25 años, los 2 años más próximos al momento en que se causa el derecho a la pensión de jubilación no se actualizan, se cogen en su valor nominal, tanto se ha cotizado, tanto se tiene en cuenta,
y el resto de las bases, que son más antiguas, se actualizan. Se actualizan, aquí lo vemos un poco más claro, de acuerdo con un índice de actualización que tiene en cuenta el índice de precios al consumo mensual, porque son bases muy antiguas y de esa manera pues se actualizan. Lo que se suma es toda la base actualizada de esos 25 años y se divide para 350. Esa es la base reguladora que va a determinar la cuantía de la pensión de jubilación. ¿Qué ocurre cuando en ese periodo de 25 años hay un periodo que está sin cotizar? No siempre se tienen vidas laborales tan seguidas en el tiempo. A veces hay interrupciones y a veces hay periodos en los que no hay cotizaciones. Pues en ese caso, para que la cuantía de la pensión de jubilación no se vea muy disminuida, en esos periodos que están sin cotizar, se tiene en cuenta la base de cotización mínima que esté vigente en ese momento, la mínima. Hay un límite también. Las primeras 48 meses sin cotizar, o sea, 48 meses sin cotizar son 4 años sin cotizar, se tiene en cuenta el 100% de la base de cotización mínima. Pero si hay más bases de cotización aparte de estos 4 años sin cotizar, ya sería el 50% de la base de cotización mínima. A esto, técnicamente, esto es un tecnicismo de la Seguridad Social, le llamamos integración de lagunas. Quiere decir, esas lagunas de cotización se integran con la base de cotización mínima vigente en cada momento. Eso significa. Pero tenemos que tener en cuenta que no todos los regímenes tienen derecho a esta integración con la base de cotización mínima. Si resuelve la pensión de jubilación el régimen de autónomos, no tiene este derecho, no se integran esas lagunas de cotización, mientras que en el régimen general sí que se integran. Tampoco se integrarían en el sistema especial agrario, y en empleados de hogar actualmente sí que se integran. Bien, hemos visto cómo se calcula la base reguladora. Pues a esa base reguladora se le aplica un porcentaje y ese porcentaje depende del periodo cotizado. A mayor periodo cotizado, el porcentaje es mayor y la cuantía de la pensión de jubilación es mayor. A menor periodo cotizado, el porcentaje es menor y la cuantía de la pensión de jubilación disminuye. ¿Cómo se calcula este porcentaje por años cotizados? A los primeros 15 años, que es el periodo mínimo que se exige, se le aplica el 50% de porcentaje. Y después ya la aplicación es por meses cotizados. En 2025, los meses, a partir de los 15 años, que ya le tenemos aplicado el 50% en cuanto a porcentaje, a partir de esos 15 años, los meses entre el 1 y el 49 se multiplican por 0,21 y eso nos dará un porcentaje que le sumaremos al 50% de los 15 años cotizados. Y para el resto de los meses, a partir del 50, le aplicaremos el 0,19%. Multiplicaremos cada mes por 0,19 y eso nos dará otro porcentaje. La suma de todos esos porcentajes del 50% de los primeros 15 años, el porcentaje que corresponda de los meses del 1 al 50 y del porcentaje que corresponda del resto de los meses, eso será el porcentaje final que aplicaremos a la base reguladora y que nos dará la cuantía de la pensión de jubilación. Este porcentaje por años cotizados hay una aplicación paulatina y estamos en el tercer periodo transitorio, en la tercera aplicación, en el tercer periodo de aplicación paulatina, que comprende los años 2023 a 2026. Si con esas reglas que hemos visto, al hacer todo el cálculo, veremos que con 36 años y 6 meses cotizados
se alcanza el 100% de la pensión de jubilación. Por lo tanto, con 36 años y 6 meses cotizados, se tiene derecho al 100% por años cotizados. Si el periodo cotizado es inferior, pues entonces el porcentaje será también inferior. Esto, el cálculo ya es, depende, a cada persona le sale un porcentaje diferente. El cálculo de todos los porcentajes posibles lo tenemos ahí en la pantalla, y vemos que al final, con 36 años y 6 meses cotizados, nos da el 100%. Bien. Respecto a la edad ordinaria, al que hemos dicho que se tiene derecho por edad al 100% de la pensión de jubilación, tenemos que hablar aquí de los incentivos que existen para demorar la edad de jubilación. El sistema de pensiones, el INS en este caso, está muy interesado en que los ciudadanos conozcan esta posibilidad. Incluso les enviamos cartas cuando están a punto de alcanzar su edad ordinaria de jubilación, para que conozcan los beneficios que tiene en su futura pensión de jubilación el retrasar la edad ordinaria de jubilación. Bien, es lo que llamamos la jubilación demorada. Se puede considerar como una modalidad de jubilación, aunque estrictamente formaría parte de lo que es la jubilación ordinaria. Bien, para tener derecho a esos incentivos, ¿qué requisito hay que cumplir? Pues el requisito que hay que cumplir es que, una vez que se ha alcanzado la edad ordinaria de jubilación, retrasar por años completos, como mínimo un año completo, la edad ordinaria de jubilación. Si se retrasa 6 meses, no se tiene derecho al incentivo por demorar la edad de jubilación. Tiene que ser un año completo. Y tiene que ser, además, ese año efectivamente trabajado y cotizado. No sirve solamente retrasar la edad de jubilación, sino que tiene que ser trabajado, efectivamente trabajado y cotizado. Tampoco serviría, por ejemplo, las cotizaciones por una prestación de desempleo, que en principio no se tendría derecho, además, porque la prestación de desempleo se extingue con la edad ordinaria de jubilación. La idea con la que nos tenemos que quedar es que ese año, para tener derecho a los incentivos de jubilación demorada, por demorar la edad de jubilación, tiene que estar trabajado. ¿Y cuáles son esos incentivos? Pues hay 3 posibilidades, y es el propio trabajador quien elige qué opción quiere. Puede elegir entre un porcentaje adicional, que es de un 4% por cada año de demora, y ese porcentaje adicional es durante toda la vida de la pensión de jubilación. Puede elegir que, en lugar del porcentaje, se le abone un pago único por cada año de demora, o también puede elegir una opción mixta, en el que hay porcentaje de jubilación y hay también derecho a un pago único. Vamos a analizar los 3 casos, los 3 incentivos. El porcentaje por retrasar un año completo de la edad de jubilación es del 4%, pero que se añade al porcentaje que tenga por años cotizados. Es un porcentaje adicional. La pensión de jubilación se calcula, con la base reguladora se le aplica el porcentaje por años cotizados, y si demora un año la edad ordinaria de jubilación, se le añade, se le bonifica con un porcentaje, con un 4% más, sobre el que ya tiene derecho. Si tiene derecho al 100%, será un 104%. Si tiene derecho al 80% por años cotizados, pues será el 80% por años cotizados más un 4% por demorar, el 84%. Cada uno con la edad ordinaria que tenga, con el porcentaje por años cotizados al que tenga derecho. Bien, pues respecto a los porcentajes,
con la nueva reforma de pensiones hay modificaciones. Se mantiene el porcentaje del 4% en cuanto si se demora un año, pero en el segundo año, que también hubiéramos exigido para tener derecho a ese otro beneficio del 4%, hubiéramos exigido un periodo, un año completo de demora, pues con la nueva modificación ya no se exigirá el año completo de demora en la edad. Si el periodo es superior a 6 meses, tendrá derecho a un 2% de porcentaje adicional por demora. En este sentido, es una modificación que beneficia, porque el trabajador no tiene por qué esperar a seguir trabajando un año más. Se puede, a partir del segundo año de demorar la edad de jubilación, si demora solamente 6 meses, también tiene un beneficio que es del 2%. La segunda opción es una cantidad a tanto alzado. En este caso, hay unas fórmulas que están establecidas legalmente y las fórmulas para el cálculo de esa cuantía, esa cantidad a tanto alzado, depende de los años cotizados. La distinción es entre si se tiene menos de 44 años y 6 meses o si se tiene más. Si se tiene más de 44 años y 6 meses, la cuantía de esa cantidad a tanto alzado es mayor. Se ha contribuido más al sistema de pensiones. Aquí tenemos un ejemplo de cantidad a tanto alzado. Una persona, por ejemplo, que tenga 44 años y 6 meses cotizados y tenga un importe de la pensión que sea de 20.000 euros, pues cobrará como cantidad a tanto alzado por demorar un año completo, 6.913,65. Este es un ejemplo, se calcula, depende de la cuantía de la pensión. Cada uno tiene un cálculo diferente. Se cobra en una cantidad, en una sola vez, y después ya es como si fuera una jubilación ordinaria, sin más beneficio. Y la modificación que entrará en vigor a partir de 1 de abril de 2025 en esta opción es también que si no a partir del segundo año de demorar la edad de jubilación, a partir del segundo año, si no se completa el año de cotización solamente, pero sí que se completan 6 meses de cotización, se tiene derecho al 50% de lo que le correspondería en cuanto a cantidad a tanto alzado por esta cantidad a tanto alzado. Lo que le correspondería por un año completo de demora. Y por último, la última opción es una opción mixta, en la que se tiene derecho tanto al porcentaje por años cotizados como a la cantidad a tanto alzado. En este caso, como mínimo hay que demorar 2 años. Si la demora solamente es de 1, no se tiene derecho a esta opción mínima, a esta opción mixta, perdón. Hay que demorar como mínimo 2 años y el cálculo es diferente entre si la demora es entre 2 y 10 años y si la demora es más allá de 11 años. Y aquí no hay modificaciones previstas a partir de 1 de abril de 2025. Esta normativa se mantiene igual. Bien. Hemos visto la jubilación ordinaria, los requisitos, la cuantía, los incentivos por demorar la edad de jubilación. Ahora vamos a ver cuándo se tiene derecho, cuándo se causa la jubilación. Cuándo se produce el hecho causante. ¿El hecho causante qué es? El hecho causante es el momento en el que se causa el derecho a la pensión de jubilación, en el momento en el que se tiene derecho. Bien, ¿cuál es la fecha? La norma general es que la fecha en la que se causa el derecho a la pensión de jubilación es la fecha que el trabajador, el ciudadano, indica en su solicitud, la fecha en que desea jubilarse. Esa es la norma general.
No siempre ha sido así. Esto la verdad es que ha simplificado mucho esta normativa. Es del año 2022 y ha simplificado mucho el momento, determinar el momento en el que el ciudadano quiere acceder a la pensión de jubilación. Antes la normativa era más rígida en ese sentido. Pero, aparte de esta norma general, hay unas situaciones especiales. Y esas situaciones especiales, las más comunes o las que más se dan son cuando el trabajador está realizando una actividad laboral. En ese caso, el hecho causante es el cese en la actividad laboral. Y aquí hay mucha confusión, porque el hecho causante, cuando se causa el derecho a la pensión de jubilación, es el día de finalización de la relación laboral, no es al día siguiente. Si en la solicitud nos indican una persona que está trabajando y solicita la pensión de jubilación, y en la solicitud, lo normal, muchas veces nos ponen ¿en qué fecha desea jubilarse? Y dice, claro, al día siguiente, porque consideran que el día en que está trabajando es día de trabajo y la jubilación la causará a partir del día siguiente. Esos son los efectos económicos, pero los efectos económicos no es el momento en el que se causa el derecho a la pensión de jubilación, ¿vale? El hecho causante, el momento en que se causa el derecho a la pensión de jubilación es el mismo día de cese en el trabajo. Si nos indican en la solicitud día siguiente, perderá un día, porque los efectos económicos serán día siguiente a el hecho causante, al momento en que causa el derecho. Por lo tanto, el derecho lo causa el mismo día de cese en el trabajo, los efectos económicos de la pensión de jubilación son día siguiente. Si en la solicitud nos indica el día siguiente, que desea jubilarse día siguiente, esa fecha la tomaremos como hecho causante, como en el momento en que desea causar el derecho, y los efectos económicos serán día siguiente, perderá un día de pensión de jubilación. Esto es importante tenerlo en cuenta porque hay mucha confusión y yo lo entiendo. Los efectos económicos de la pensión de jubilación, determinado cuando se causa el derecho, son siempre día siguiente al momento en que se causa el derecho. Si la solicitud se presenta en los 3 meses siguientes, porque si se presenta más allá de los 3 meses siguientes, en ese caso, como máximo, los efectos los podremos retrotraer 3 meses y podrá perder periodo de cobro de la pensión. Por eso, la solicitud siempre se indica que se tiene que presentar en los 3 meses siguientes, porque el pago no podemos retrotraerlo más allá de esos 3 meses respecto a la solicitud. Bien, ya tenemos una visión de conjunto de lo que es la jubilación, cómo se calcula, la edad ordinaria, cómo se calcula la pensión de jubilación y cuáles son los efectos. Vamos ahora a las modalidades de jubilación anticipada. Las modalidades de jubilación anticipada son aquellas en las que se anticipa la edad, y siempre se anticipa respecto a la edad ordinaria de jubilación que cada persona tenga. Unos serán los 65 años, otros serán los 66 años y 8 meses y otros serán cuando cumplan la carrera completa de cotización, cada uno con su edad ordinaria. Bien, tenemos 2 modalidades como más importantes de jubilación anticipada, que es la jubilación anticipada involuntaria y la jubilación anticipada voluntaria. Empezamos con la jubilación anticipada involuntaria, que es aquella en la que se puede anticipar 4 años la edad ordinaria de jubilación, pero hay que cumplir una serie de requisitos. Y el primer requisito que hay que cumplir para esta jubilación anticipada es estar en situación de alta o asimilada. Y aquí tenemos otra vez, ya nos ha aparecido el concepto de asimilada al alta. A esta modalidad de jubilación no se puede acceder en situación de no alta, si no se está trabajando o si no se está en una situación asimilada al alta. Recordamos, ¿cuál es la situación asimilada al alta? Aquella en que el trabajador no realiza un trabajo, pero que a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social
equivale a estar en alta. Tiene los mismos derechos que si estuviera en alta. En la pensión de jubilación, las situaciones más comunes de asimilada al alta, las hemos comentado antes, sería ser perceptor de prestación de desempleo, es una asimilada al alta, porque aunque hay cotizaciones no hay un trabajo efectivo. Percibir el subsidio de desempleo, sobre todo el subsidio para mayores de 52 años, también es una situación asimilada al alta. Cuando no se está trabajando, si se está como demandante de empleo, es lo que llamamos paro involuntario, también es una situación asimilada al alta. Si no se mantiene la demanda de empleo, por ejemplo, no se puede acceder a esta modalidad de jubilación, por eso siempre es tan importante el mantener la demanda de empleo, que los trabajadores no dejen de renovar esa demanda de empleo. Y también sería, por ejemplo, una asimilada al alta cuando se suscribe un convenio especial. Es cuando el trabajador, con la tesorería, el trabajador no realiza una actividad laboral, pero suscribe un contrato con la Tesorería General de la Seguridad Social que le permite seguir cotizando para después tener derecho a las prestaciones de la Seguridad Social. Ese sería el convenio especial. Y sería también una situación asimilada al alta. Bien, en esta jubilación anticipada, en la que podemos anticipar 4 años, otro requisito que hay que cumplir es que tiene que ser un trabajador por cuenta ajena. Los autónomos no tienen derecho a esta modalidad de jubilación. Además, otro requisito es que antes de causar el derecho a esta jubilación anticipada tiene que estar como 6 meses como mínimo de demandante de empleo. Es otro de los requisitos. La edad, anticipar como máximo 4 años a tu edad ordinaria de jubilación. Y el otro requisito importantísimo que hay que cumplir es un periodo especial, le vamos a llamar así, de cotización, que es 33 años cotizados, puesto que anticipas la edad ordinaria de jubilación, vamos a pedir, se pide una contribución mayor al sistema de pensiones y se le pide un periodo cotizado amplio, 33 años cotizados. Para acreditar estos 33 años cotizados se puede computar, pero solamente si no se acreditan. Si, por ejemplo, si solamente tienen 32 años cotizados, para alcanzar este requisito de 33 años cotizados se puede computar como máximo 1 año del servicio militar obligatorio. Y en el caso de las mujeres también el servicio social, porque también realizar un servicio social. Se les piden certificados, tanto del servicio militar como del servicio social, y se les puede computar para acreditar este requisito. Y aquí también hay mucha confusión, porque el año del servicio militar obligatorio y el año del servicio social de la mujer no sirve como periodo cotizado para ninguna otra cosa que no sea para acreditar este requisito especial, este periodo mínimo de cotización de 33 años. Si se accede a la jubilación ordinaria, por ejemplo, el año de servicio militar obligatorio no se considera como un periodo cotizado. A veces nos traen certificados considerando que se les va a computar en todos los casos y no en absoluto. Solamente es para este requisito especial. Bien, el siguiente requisito para acceder a esta modalidad de jubilación anticipada es que haya un cese en el trabajo, pero que haya un cese por un cese de los que de los tasados. No vale cualquier cese. Hay una serie establecidos legalmente de cese en el trabajo que dan derecho a esta modalidad de jubilación de anticipada involuntaria. ¿Y cuáles son esos ceses? Pues son 9. Inicialmente eran 6, pero los han ido ampliando. Sería un cese por un despido colectivo, por un expediente de regulación de empleo, un ERE, lo que llamamos un ERE, permitiría acceder a esta modalidad de jubilación, un despido objetivo, el ERE es un despido colectivo, el despido objetivo es por las mismas causas, pero individual, a cada trabajador.
El despido objetivo también tendría derecho. Cuando hay una rescisión de los contratos de trabajo porque la empresa está en un procedimiento concursal, también da derecho a esta jubilación anticipada involuntaria. Cuando se produce la muerte, jubilación o incapacidad del empresario y, por lo tanto, se rescinde el contrato de trabajo. Por fuerza mayor. Luego ya hay una serie de ceses que son por voluntad del trabajador, pero que se asimilan a ceses involuntarios. Sería por traslado del trabajador, por modificación sustancial de las condiciones de trabajo, por causa justa. Por ejemplo, causa justa sería, por ejemplo, que el empresario no abonara los salarios, es el propio trabajador quien rescinde el contrato de trabajo, pero estaría basada en una causa justa. Y también cuando es la propia mujer quien extingue el contrato de trabajo porque es víctima de violencia de género. Estos 9 casos son de cese en el trabajo, son los que permiten acceder a esta jubilación anticipada involuntaria, y están establecidos en el Estatuto de los Trabajadores, y no se admite cualquier otro cese que no sea estos. En este sentido, el INS es bastante restrictivo. El cese tiene que estar basado en alguno de estos artículos del Estatuto de los Trabajadores. Y el último requisito que hay que cumplir es que en algunos de estos ceses en los que se establece que se cobre una indemnización, pues hay que acreditar esa indemnización para evitar que haya connivencia entre empresas y trabajadores y que haya un cese que sea ficticio, que no sea real, para acceder a esta modalidad de jubilación. Hay que acreditar el cobro de esa indemnización, y hay que acreditarlo cuando el despido se produce por alguna de las causas que están señaladas en la diapositiva en rojo. En esos casos hay que acreditar ese cobro de la indemnización. ¿Y cómo se acredita? Pues se puede acreditar de diferentes maneras. Lo normal es con una transferencia bancaria, pero transferencia bancaria de la empresa al trabajador. O en el caso de que no haya podido cobrar la indemnización, también se podría acceder a esta modalidad de jubilación anticipada involuntaria si el trabajador presenta una demanda en el juzgado de lo social. Una demanda que puede ser contra el despido o que puede ser por el cobro de la indemnización. En ese caso, también cumpliría los requisitos. En esta jubilación anticipada, el cálculo de la cuantía es igual que la que hemos explicado para la jubilación ordinaria, con una salvedad, que hay una penalización por anticipar la edad. Y la penalización se calcula por meses. Hay lo que llamamos un coeficiente reductor por edad. Quiere decir que cada mes que se anticipa la edad ordinaria de jubilación hay una penalización. Y se calcula de acuerdo con los meses que se anticipa. Ese sería lo característico en cuanto a la cuantía. Vamos ahora con la jubilación anticipada voluntaria, la otra modalidad de jubilación anticipada más frecuente o más importante en el sistema de pensiones español. La jubilación anticipada voluntaria es cuando el cese es voluntario. El propio trabajador decide cesar para jubilarse, pero anticipa su edad ordinaria de jubilación. Ese anticipo como máximo puede ser de 2 años. Y también hay que cumplir una serie de requisitos. El primer requisito, estar en alta o asimilada al alta. En las jubilaciones anticipadas no se puede acceder a estas jubilaciones anticipadas en situación de no alta. Siempre hay que estar en alta o asimilada. Aquí pueden acceder trabajadores por cuenta ajena y autónomos también. Trabajadores por cuenta propia también pueden acceder a esta modalidad de jubilación. En la involuntaria no, tenían que ser trabajadores por cuenta ajena. En esta no. Todos los trabajadores pueden acceder, si cumplen los requisitos, a la jubilación anticipada voluntaria. La edad, el otro requisito, puede anticipar como máximo 2 años respecto a su edad ordinaria de jubilación.
El siguiente requisito es el periodo especial de cotización que se exige, que son 35 años de cotización. En la involuntaria eran 33, en la voluntaria son 35. Se exige más, el requisito es más exigente. Y como en el caso anterior, sí que se puede computar solamente para este requisito, solo para este requisito, un año del servicio militar obligatorio o un año del servicio social de la mujer. Y por último, el último requisito que hay que cumplir es que el importe de la pensión tiene que ser superior a la pensión mínima que esté establecida de acuerdo con sus condiciones o su situación familiar, la que le correspondería de pensión mínima a los 65 años. ¿Qué es la pensión mínima? Bien, la pensión mínima la pensión mínima es aquella pensión a la que se tiene derecho cuando no se tienen ingresos suficientes, cuando tu pensión es inferior a la que está establecida. Hace falta cumplir un límite de rentas, no hay que tener rentas porque si no ya no se tiene derecho a esa pensión mínima, que podríamos considerar pensión mínima de subsistencia, y que depende de las circunstancias personales. Hay pensiones mínimas para menores de 65 años, pensiones mínimas para mayores de 65 años, si se tiene cónyuge a cargo o si no se tiene cónyuge a cargo. Eso se establece todos los años en la ley de presupuestos, la cuantía, y cuando se establece la revalorización. Por ejemplo, la pensión mínima, y aquí tenemos las pensiones mínimas vigentes en 2024, porque como todos sabemos, el Real Decreto Ley en el que se establecía la revalorización de las pensiones y estas pensiones mínimas ha decaído, no se ha convalidado en el Congreso de los Diputados y de momento mantenemos la revalorización y la cuantía de las pensiones mínimas del año pasado, de 2024. Pues hemos dicho que para acceder a la jubilación anticipada voluntaria, el requisito es que la cuantía de la pensión tiene que ser superior a la pensión mínima que le correspondería. Y depende aquí, por ejemplo, si tiene cónyuge a cargo o si no tiene cónyuge a cargo. Las cuantías son estas. Si tiene cónyuge a cargo, pues la cuantía de su pensión de jubilación que le correspondería para tener derecho a la jubilación anticipada voluntaria tiene que ser superior a los 1.033,30 euros. Si su pensión está por debajo de esa cantidad, no cumple el requisito y se deniega. Esto hace que, depende de su situación familiar, hay muchos autónomos con base de cotización mínima que no alcanzan este requisito, que no lo cumplen. Hay muchos autónomos que ven denegada su pensión de jubilación por este requisito en concreto. Y lo característico en cuanto a la cuantía de esta modalidad de jubilación anticipada es como la anterior, que hay una penalización por anticipar la edad. Y esta penalización se calcula por meses de anticipación de la edad. Como se puede anticipar 2 años la edad de jubilación, pues puedes anticipar 24 meses y esa penalización dependerá de los meses que se anticipe. Tengo que decir aquí que estos coeficientes, le llamamos coeficientes reductores por edad, estos coeficientes de penalización en la jubilación anticipada voluntaria son menos beneficiosos que los de la jubilación anticipada involuntaria. Bien, pues para aplicar esta penalización por edad hay una excepción, o hay una situación, mejor dicho, una situación especial, que es cuando el trabajador está percibiendo el subsidio de desempleo y lo ha percibido como mínimo en los 3 meses anteriores al momento de causar el derecho a la pensión de jubilación. En ese caso, esa penalización por edad, la que se aplica es la tabla de la jubilación anticipada involuntaria, que es más beneficiosa que la de la jubilación anticipada voluntaria. De alguna manera es un beneficio
a estos trabajadores que están percibiendo el subsidio para mayores de 52 años, y que no cumplen los requisitos de la jubilación anticipada involuntaria y entonces acceden a la jubilación anticipada voluntaria, pero con cuantía como si fuera involuntaria. Bien, vamos ahora a ver otras modalidades de jubilaciones anticipadas, que es cuando hay bonificaciones de edad. Determinados colectivos, por las características especiales de la prestación de servicios que realizan, tienen bonificaciones de edad. Y esta bonificación de edad puede ser o bien porque tiene una discapacidad o bien por la actividad que desempeña. Hay muchos colectivos, podríamos decir que son muchos, y que no los vamos a analizar aquí. Lo único es tener una visión de conjunto de cómo se estructura la pensión de jubilación. Pues bien, colectivos por la actividad que realizan y que tienen bonificación por edad, pues son cuando realizan actividades mineras, que depende si están en el interior, si están en el exterior, tienen un porcentaje de bonificación diferente. Los trabajadores aéreos también tienen bonificación por edad. Los ferroviarios, los trabajadores del mar con discapacidad también tienen bonificación. Los bomberos tienen bonificación. La policía local tiene bonificación. Por ejemplo, la policía local tiene un 0,20 por cada año trabajado como policía local. Pero también hay un límite, que no puede superar los 5 años de bonificación. Cada colectivo tiene sus propios coeficientes de bonificación y sus propias reglas. Y hay otros colectivos en los que no tienen bonificación de edad, pero sí que pueden anticipar, se les permite anticipar la edad ordinaria de jubilación, aunque no tienen bonificación, que son los profesionales taurinos, los artistas y también trabajadores con discapacidad. No vamos a analizar más sobre las bonificaciones de edad porque el tiempo no da para más. Y pasamos ahora a analizar otra modalidad de jubilación que también se considera como anticipada, que es la jubilación parcial. La jubilación parcial podríamos definirla como aquella en la que se compatibiliza la pensión de jubilación con el trabajo a tiempo parcial. Hay una reducción de la jornada de trabajo que realiza ese trabajador y cobra pensión de jubilación en el porcentaje inverso a la jornada de trabajo que realiza. Y a cambio, la empresa contrata a un trabajador para sustituir esa jornada de trabajo que el jubilado parcial libera. Como mínimo, ese relevista, que le llamamos contrato de relevo, porque la empresa tiene que concertar un contrato de relevo con un trabajador por cuenta ajena, en este caso. Este trabajador relevista, la jornada que tiene que realizar es como mínimo la que deja vacante el jubilado parcial. Puede ser superior, pero como mínimo le exigiremos que sea en el mismo porcentaje que libera. El jubilado parcial que viene de un contrato a tiempo completo en la empresa, ese contrato a tiempo completo se modifica y pasa a ser un contrato a tiempo parcial en la misma empresa. Y la empresa contrata a un trabajador nuevo, a un relevista, que realiza esa jornada que deja vacante al jubilado parcial. ¿Qué interés tiene la jubilación parcial para el trabajador? Para el trabajador, la verdad es que es una de las prestaciones, podríamos decir, más agradecidas del sistema de jubilación en la Seguridad Social española, porque le permite acceder de manera progresiva del trabajo a la jubilación y no ve perjudicada sus derechos en cuanto a la cuantía de la pensión de jubilación que va a cobrar después. Y a las empresas
también les interesa la jubilación parcial porque permite rejuvenecer la plantilla y además permite un trasvase de conocimientos del jubilado parcial, ¿vale?, al trabajador relevista. La finalidad de esta modalidad de jubilación parcial es esa, para el trabajador un acceso progresivo a la jubilación, para la empresa poder rejuvenecer sobre todo las plantillas y trasvasar ese conocimiento del jubilado parcial, de ese trabajador senior, podríamos decirles, a los trabajadores nuevos. Pero hay que cumplir una serie de requisitos. Sobre la jubilación parcial hay 3 modalidades de jubilación parcial que aquí no vamos a analizar todas porque no hay tiempo. Hay podríamos llamar una jubilación parcial general, que es la que vamos a analizar. Hay una jubilación parcial manufacturera que se aplica para aquellas empresas que se dedican a fabricar productos. Industrias manufactureras son aquellas que producen bienes de consumo. Las condiciones de esta jubilación parcial manufacturera son más beneficiosas que las de la jubilación parcial general. Inicialmente, la jubilación parcial manufacturera tenía un límite de tiempo, su vigencia acababa el 1 de enero de 2025, pero se ha prorrogado. Se ha prorrogado hasta 2029, o sea que mantenemos la jubilación parcial manufacturera durante unos cuantos años más, con algunas modificaciones que claro, aquí no vamos a analizar. Y por último también hay una jubilación parcial que se puede acceder a partir de la edad ordinaria de jubilación, que esa es una jubilación parcial muy residual que prácticamente no se da porque no hay beneficio ni para el trabajador ni para la empresa. Los requisitos, vamos a analizar solamente los requisitos que se exigen en la jubilación parcial general, y estos algunos son comunes con la manufacturera, pero no todos. El primer requisito que se exige tiene que ser un trabajador por cuenta ajena, tiene que haber un acuerdo con la empresa para acceder a esta modalidad de jubilación, porque la empresa tiene que contratar a un relevista, y el jubilado parcial tiene que acreditar una antigüedad en la empresa. Esa antigüedad de la empresa es de 6 años anteriores al momento de causar el derecho a la pensión de jubilación parcial. En los 6 años anteriores tiene que haber pertenecido a la misma empresa o grupo de empresas. También se permite que haya estado en diferentes empresas, pero que pertenezcan al mismo grupo de empresas. El siguiente requisito que hay que cumplir es que la empresa tiene que contratar a un relevista, tiene que suscribir un contrato de relevo que tiene que ser con un trabajador desempleado, pero que también puede ser un trabajador de la propia empresa con determinados requisitos, que tiene que ser con un contrato temporal. Este relevista, en síntesis, tiene que ser o trabajador desempleado o trabajador de la propia empresa con un contrato temporal. Si fuese trabajador de la propia empresa con un contrato indefinido, no cumpliría los requisitos para ser relevista. Esta es una prestación, por ejemplo, que tiene muchas controversias o mucha litigiosidad respecto a cuándo el relevista se considera un relevista idóneo, porque el Instituto Nacional de la Seguridad Social tiene que considerar que ese relevista cumple todos los requisitos, y si no considera que no cumple todos los requisitos, la jubilación parcial se deniega. Bien, el contrato de relevo tiene que suscribirse en la misma fecha, el mismo día en el que el jubilado parcial pasa de un contrato a tiempo completo a un contrato a tiempo parcial. Tiene que ser en la misma fecha, no puede ser ni antes ni después. También sería una causa de denegación, si no coincidieran las dos fechas. El siguiente requisito que hay que cumplir es que lo que llamamos correspondencia de bases de cotización. Quiere decir que la base de cotización del trabajador relevista, del que sustituye al jubilado parcial, tiene que ser como mínimo el 65%, por simplificarlo, vamos a decir,
el 65% de la base de cotización del jubilado parcial. Tenemos que tener en cuenta que el jubilado parcial es un trabajador con mucha antigüedad ya en la empresa, y que generalmente pues tienen sueldos más altos que el nuevo trabajador relevista que se incorpora a la empresa. Por lo tanto, por eso se ha establecido que el requisito sea que la base de cotización del relevista como mínimo el 65% de la base de cotización del jubilado parcial. Y hay que cumplirlo al céntimo, porque si no es al céntimo, la aplicación informática también lo deniega. A veces se producen denegaciones por esta causa que son fácilmente subsanables y que luego las gestorías, claro, tenéis que presentar una reclamación previa que sin ningún problema se estima, porque se vuelve otra vez a presentar un nuevo certificado con la base de cotización correcta para cumplir este requisito. El siguiente requisito es la edad, cumplir la edad. Y aquí también hay que ir al periodo transitorio. Hay una aplicación paulatina respecto a cuánto se puede anticipar la edad respecto a la edad ordinaria de jubilación para acceder a la jubilación parcial. Y también depende de los años cotizados. Si se tienen 36 años en 2025, 36 años y cotizados y 3 meses, la edad a partir de la cual se puede acceder a la jubilación parcial son los 62 años y 8 meses. Si no se tienen 36 años cotizados y 3 meses, la edad a la que se puede acceder a la jubilación parcial son los 64 años y 4 meses. Nos fijamos que esta aplicación paulatina acaba en 2027 y que ahí la edad a partir de la cual se puede acceder a la jubilación parcial son los 63 años o los 65. Si la edad ordinaria de jubilación son los 65 años, podrás acceder a la jubilación parcial los 63. Si la edad ordinaria de jubilación son los 67, por el periodo cotizado que se tenga, entonces se puede acceder a la jubilación parcial a partir de los 65. Hay una anticipación como máximo de 2 años para acceder a la jubilación parcial. Bien, pues esto cambia con la última modificación del sistema de pensiones. Entrará en vigor el 1 de abril de 2025. En lugar de que solamente se puedan anticipar 2 años, lo que se contempla es que se pueda anticipar 3 años. En este sentido, beneficia. Bien, el otro requisito que hay que cumplir es que la reducción de jornada del jubilado parcial tiene que estar dentro de un límite de porcentajes. Y este límite de porcentajes es entre el 25 y el 50%. Significa, esto a veces ahí también se producen malentendidos. Significa, si la reducción de jornada es del 25%, la reducción de jornada del trabajo significa que se trabaja un 75%. Se reduce la jornada un 25%. Se trabaja un 75% y se cobra pensión de jubilación el 25%. En el mismo porcentaje de reducción de jornada. ¿De acuerdo? Y si es del 50%, se trabaja el 50% de la jornada y se cobra el 50% de pensión de jubilación parcial. Esto significa, pues bien, esa reducción de jornada tiene que estar dentro del límite entre el 25 y el 50%, pero también hay modificaciones en este sentido. Como con la modificación a partir de 1 de abril de 2025, la anticipación puede ser de 3 años, se contempla que si la anticipación es superior a 2 años, la reducción de jornada esté entre el 20% y el 33%. Bien. Y no como requisito, sino como especialidad, podemos decir que en la jubilación parcial, mientras el jubilado parcial está en jubilación parcial, la empresa y el trabajador cotizan como si estuviera a tiempo completo. No cotizan de acuerdo con el contrato a tiempo parcial que tiene suscrito, sino como si estuviera a tiempo completo. Una vez que se termina la jubilación parcial, el trabajador tiene que solicitar la pensión de jubilación y puede solicitar pensión ordinaria, pensión anticipada.
de acuerdo con lo que el trabajador, de acuerdo con la modalidad de jubilación a la que quiera acogerse el jubilado parcial. Pero hay que tener presente que es una nueva solicitud y es un recálculo, hay que volver a calcular la pensión de jubilación, una vez que alcanza la edad ordinaria de jubilación, o anticipada si lo considera, si quiere acceder a la jubilación anticipada. Ya hemos visto las modalidades de jubilación, hemos visto cómo se calcula, la cuantía, los requisitos que hace falta. Vamos a hablar ahora del complemento, de un complemento al que se tiene derecho, que es un complemento que, como su nombre indica, que complementa la pensión a la que se tiene derecho, que es el complemento para la reducción de la brecha de género. Este complemento está dentro de lo que podemos llamar prestaciones por nacimiento de hijo, y que está motivado por el acceso de las mujeres al mercado de trabajo y después a la pensión de jubilación. Dentro de estas prestaciones de nacimiento de hijo tendríamos bonificaciones de periodo cotizado y luego complementos, que eso es una cuantía sobre la cuantía de la pensión a la que se tiene derecho. El complemento para la brecha de género se tiene derecho por todos los hijos nacidos, pero nacidos con vida. Solamente nacidos con vida, no hace falta no es un tiempo determinado en el que tengan que estar con vida. Se inscriben en el registro, en este caso se inscriben en el registro y con el libro de familia pues se reconocen. Tienen derecho tanto el hombre como la mujer, pero los requisitos que se exigen son diferentes. En el caso de la mujer, el único requisito que se exige es ser pensionista. Bien de jubilación, también se tiene derecho si es jubilación, si es incapacidad permanente o si es viudedad. Pero en el caso de los hombres, que también tienen derecho, aparte de ser pensionistas de jubilación, de incapacidad permanente o de viudedad, tiene que cumplir una serie de requisitos. Y esto depende de la pensión a la que tenga derecho. En el caso de la jubilación, tiene que acreditar que haya un perjuicio profesional. Tiene que acreditar que haya perjuicio profesional y que la pensión del hombre es inferior a la de la mujer. El perjuicio profesional, en el caso del hombre, depende de la fecha de nacimiento de los hijos. Hay dos distinciones, es hijos nacidos antes del 31 de diciembre de 1994, hijos nacidos con posterioridad a 1 de enero de 1995. Si son hijos nacidos antes de diciembre de 1994, el perjuicio profesional se acredita cuando en el periodo de los 9 meses anteriores al nacimiento y los 3 años posteriores al nacimiento hay un periodo sin cotizar de 112 días. Ese sería el perjuicio profesional. Aquí en una línea de tiempo veríamos en 9 meses anteriores y 3 años posteriores un periodo de 120 días sin cotizar, que no tiene por qué ser seguido, puede ser alternativo. Y en el caso de que el hijo haya nacido a partir de 1995, no se exige, para acreditar ese perjuicio profesional, no es un periodo sin cotizar, sino que lo que se hace es una comparación de bases de cotización. Se comparan las bases de cotización de los 24 meses anteriores al nacimiento de hijo y las bases de cotización de los 24 meses posteriores al nacimiento de hijo. Se suman esos periodos y la suma de los 24 meses posteriores al nacimiento del hijo tiene que ser como mínimo un 15% inferior a las de los 24 meses anteriores. En ese caso, acreditaría el perjuicio profesional y tendría derecho a este complemento para la reducción de la brecha de género. Es una cuantía única, este complemento de brecha de género, no depende de la cuantía de la pensión. La cuantía que estaba establecida en 2024 y que de momento sigue vigente hasta que no se apruebe el nuevo Real Decreto de revalorizaciones era de 33,20 euros por hijo.
hay un límite de 4 hijos. A partir de 4 hijos ya se cobra siempre ese límite de 132,80 euros. La revalorización de este complemento es superior a la de las pensiones, porque está establecido en la Ley General de la Seguridad Social que en el periodo de 2024 y 2025, que todavía en el que estamos, en 2025, se le aplica la revalorización que le corresponde a las pensiones más un 5% más. Por lo tanto, para este 2025, la cuantía del complemento de brecha de género aumenta más que la revalorización. Está establecido que para 2025, cuando se apruebe la revalorización de las pensiones, por un hijo se cobre 35,90 euros de complemento para la reducción de la brecha de género. Bueno, pues ya hemos visto todas las pensiones, las modalidades de pensiones, este complemento que se añade a la cuantía de la pensión de jubilación, y una vez que ya está reconocida la pensión de jubilación luego se revaloriza año a año, todos los años. ¿Cómo se revaloriza? ¿Qué índice se tiene en cuenta para revalorizar la pensión de jubilación? Pues se tiene en cuenta la media del índice de precios al consumo del consumo de 12 meses que se empiezan a computar desde noviembre del año anterior hasta diciembre del año anterior. Por ejemplo, la revalorización de las pensiones en 2025 será el resultado, es la media del IPC de los meses comprendidos entre noviembre incluido, de 2024 hasta diciembre de 2023, incluido. La media de todos esos meses es el resultado de la revalorización de las pensiones. En 2025 está establecido en 2,8. Y, bueno, hay que suponer que se aprobará finalmente esta revalorización de las pensiones. Y ya para finalizar, una vez que ya tenemos reconocida la pensión de jubilación, podemos compatibilizar esa pensión de jubilación con el trabajo. Además, la tendencia es a favorecer esa compatibilidad de la pensión con el trabajo y a prolongar la vida laboral. La regla general es que, pero solamente la regla general, luego hay muchas excepciones. La regla general es que la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo. Esa sería la regla general. Si es incompatible, cuando se realiza un trabajo, la pensión de jubilación se suspende. Y cuando se cesa en el trabajo, esa pensión de jubilación se rehabilita. Ese periodo que está cotizado, con posterioridad al reconocimiento de la pensión de jubilación, esas cotizaciones pueden servir para mejorar la pensión de jubilación, en el caso de que se pueda mejorar. Bien, y como excepciones a esta regla general de que la pensión de jubilación es incompatible con el trabajo, pues tenemos otras modalidades de jubilación, que es la jubilación activa y la jubilación flexible. Vamos a analizar, no vamos a ver todas, vamos a ver los casos más habituales o que crean más confusión en cuanto a compatibilidad del trabajo con la pensión. La primera es la jubilación activa. La reina de la compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo es la jubilación activa. La jubilación activa permite compatibilizar la pensión de jubilación con el trabajo, pero con un requisito, que es que la pensión de jubilación se ha tenido que causar un año después de tu edad ordinaria de jubilación. Y, además, que la cuantía de la pensión de jubilación alcance el 100% de esa pensión de jubilación. Se tiene que causar con los derechos máximos, con el 100%. Por lo tanto, el requisito es retrasar un año la edad ordinaria de jubilación y que la cuantía de la pensión sea del 100%. Pero este requisito de alcanzar el 100% se modifica a partir de 1 de abril de 2025, porque se elimina. Ya a partir de 1 de abril de 2025 no será obligatorio que
que esa pensión de jubilación alcance el 100%. Esto beneficia sobre todo a las mujeres, porque tienen vidas laborales más pequeñas y, por lo tanto, este requisito de alcanzar por años cotizados el 100% de la pensión de jubilación en muchos casos no lo cumplían. A partir de 1 de abril ya no se requerirá este requisito. A la jubilación activa pueden acceder trabajadores por cuenta propia o trabajadores por cuenta ajena. Sobre todo acceden autónomos, trabajadores por cuenta propia, que mantienen el negocio o la empresa una vez que están jubilados, y se tiene derecho a cobrar el 50% de la pensión de jubilación. Lo que se compatibiliza es el cobro del 50% de la pensión de jubilación con el trabajo, con el salario íntegro o con los beneficios de la empresa en el caso de los autónomos, sin límite en ese sentido. También se va a modificar esto a partir de 1 de abril de 2025. Hemos dicho que ahora, tal y como está establecida, se compatibiliza el 50% de la pensión de jubilación. A partir de 1 de abril de 2025 los porcentajes dependen del año de demora. Si se demora la edad de jubilación un año, el porcentaje al que se tendrá derecho es el 45%. Si se demora, si se accede a la pensión de jubilación con 2 años de demora, el porcentaje por jubilación activa será del 55%. Si se demora 3 años, el 65%. Si se demora 4 años, el 80%. Y si se demora 5 años, la pensión de jubilación se podrá acceder a la jubilación activa con el 100%. Esa sería la modificación a partir de 1 de abril de 2025. Y además lo que se establece, pero también como modificación, es que por cada 12 meses en la que de jubilación activa, en la que se permanezca en jubilación activa, haya un incremento del 5% de la pensión. Por ejemplo, porque sin ejemplo es un poco complicado de entender. Imaginemos que se demora un año la edad ordinaria de jubilación y se accede a la activa con el año de demora. El porcentaje al que se tendrá derecho será el 45%. Ese es el que está establecido con la nueva modificación. Pues después con 12 meses en situación de jubilación activa, se aumentará el porcentaje un 5% hasta el 50%. El segundo año de jubilación activa aumentaremos un 5% más. Será el 45% más el 10% por 2 años al 55%, y así sucesivamente. Esta sería la jubilación activa normal. Hay otra jubilación activa que le llamamos jubilación activa plena, que es cuando el autónomo contrata a un trabajador por cuenta ajena, y en ese caso se tiene derecho al 100% de la pensión de jubilación. Pero el trabajador autónomo tiene que contratar a un trabajador, a un asalariado, a un trabajador por cuenta ajena. Y aquí también se establecen nuevos requisitos que entrarán en vigor a partir de 1 de abril de 2025. Ahora, con la legislación actual, se puede contratar cualquier trabajador a tiempo parcial y con cualquier porcentaje de jornada de trabajo. A partir de 1 de abril de 2025 se exige que el jubilado, que el trabajador que se contrate por cuenta ajena tenga una antigüedad en la empresa como mínimo de 18 meses, o bien, si no tienes antigüedad, si ya no está contratado, que es un nuevo trabajador, se tiene que hacer un contrato indefinido. Y además no tiene que tener vínculo con el jubilado que acceda a la jubilación activa en los 2 años anteriores. Esos serían los requisitos para contratar, para que el autónomo contrate a un asalariado y tenga derecho al 100% de la pensión de jubilación. Hay también, no la vamos a analizar porque no da tiempo, hay también mejoras en cuanto al porcentaje, modificaciones.
En la jubilación parcial, lo característico es que, perdón, en la jubilación parcial no, en la jubilación activa, lo característico es que hay una cotización, el jubilado activo, hay una cotización que le llamamos de solidaridad, una cotización adicional que no tiene repercusión en las prestaciones de la Seguridad Social y que es el 9% de la base de cotización. Esta es una cotización de solidaridad que, si es trabajador por cuenta ajena, el 7% es a cargo de la empresa, el 2% a cargo del trabajador, y si es un trabajador autónomo, el total de ese porcentaje del 9% lo tiene que realizar el trabajador autónomo. La otra modalidad de compatibilidad del trabajo con la pensión es la jubilación flexible. Esta lo que permite, esta modalidad de jubilación, es compatibilizar un trabajo por cuenta ajena, este sí que es siempre por cuenta ajena, un trabajo a tiempo parcial con la pensión de jubilación, pero la pensión de jubilación en porcentaje inverso a la jornada de trabajo que se realiza. Y esa reducción de jornada tiene que estar entre el 25 y el 50%. Ese es el requisito que habría que cumplir. Y por último, porque ya vamos un poco mal de tiempo, quería comentar una modalidad de jubilación parcial, una modalidad de compatibilidad de la pensión de jubilación con el trabajo, con la que muchos pensionistas preguntan, porque consultan la web de la Seguridad Social y ahí ven la información. Y es que la pensión de jubilación es compatible con aquellas actividades que, como autónomo, que con ingresos inferiores al salario mínimo interprofesional. Entonces, claro, nos preguntan si pueden compatibilizar esa pensión de jubilación, cobrar el 100% de la pensión de jubilación y realizar trabajos con ingresos que no superen el salario mínimo interprofesional. Bien, quien determina si por ese trabajo tiene que estar encuadrado en el régimen de autónomos es la tesorería. Y la tesorería tiene una serie de requisitos, una serie de baremos. No solamente tiene en cuenta que los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional, también tiene en cuenta la habitualidad del trabajo. Si la tesorería considera que por ese trabajo no tiene que estar de alta en el régimen de autónomos, ese trabajo es compatible con la pensión de jubilación. Si la tesorería considera que tiene que estar dado de alta en el régimen de autónomos, sería incompatible y la pensión de jubilación se suspendería, a no ser que accediera a la jubilación activa porque cumple todos los requisitos que hemos visto. Y ya por último, comentar que hay también compatibilidad de pensión con el trabajo de artistas y en el que se compatibiliza el 100% de la pensión con ese trabajo como artistas, que pueden ser artistas, intérpretes o autores de libros o que cobren derechos de propiedad intelectual. Y también existe otra compatibilidad, que es el trabajo de médicos de atención primaria y de pediatras, que en este caso lo que compatibilizan es el 75% de la pensión de jubilación con el trabajo, con el sueldo íntegro como médicos, como facultativos de atención primaria, como pediatras. Esta compatibilidad está circunscrita a estos profesionales sanitarios, médicos de atención primaria y pediatras. No está contemplada para médicos especialistas, por ejemplo. No se reconocería esa compatibilidad. Bien, pues hasta aquí esta visión global, generalista de la pensión de jubilación, y bueno, espero que haya sido de vuestro interés y que os sirva. Muchas gracias por vuestra atención.